Resumen de la historia de la iglesia antigua. Estamos estudiando un resumen de la historia de la iglesia, específicamente de la primera de sus tres grandes etapas, la iglesia antigua, que son los siglos 1 al 6. A su vez, para propósitos de aprendizaje, hemos dicho que esa etapa se puede subdividir en tres periodos. El periodo de la expansión, el periodo de la supervivencia y el periodo de la supremacía. Dentro del periodo de la supervivencia de la iglesia, hemos conocido ya acerca de los padres apostólicos. Los padres apostólicos fue la generación de líderes cristianos que tomaron el liderazgo cuando los apóstoles y sus primeros discípulos hicieron falta. Después de los padres apostólicos, vamos a pasar a la siguiente generación de líderes que se conoce como los apologistas y los polemistas. Vamos a comenzar a conocer cuál es la diferencia entre los apologistas y los polemistas. Los apologistas defendieron la fe cristiana de los ataques externos, mayormente de los ataques del gobierno romano. ¿Está claro? Mientras que los polemistas defendieron la fe cristiana de los ataques internos, de los herejes que trajeron falsas doctrinas. ¿Hasta aquí está claro? Comencemos a conocer un poco más acerca de los detalles de los apologistas. La palabra apología significa defensa. Diga fuerte, defensa. Defensa. Los apologistas fueron pensadores cristianos ocupados en defender la fe de sus agresores. Por eso se le llamaba apologistas. Son conocidos también como los antenicenos, es decir, anteriores al concilio de Nicea, que fue el 325 después de Cristo. La mayoría de los escritos de los apologistas tenían el propósito de defender la fe de las persecuciones, la fe en tiempos de persecuciones, de los ataques que sufría por parte del gobierno. Había dos tendencias en la defensa que los apologistas presentaron. Una era explicar que el cristianismo era lo que era para que entendieran y se le quitaran los mitos, y así, al desmantelar las malas interpretaciones y las mentiras populares, pudieran dejar de perseguir a los cristianos injustificadamente. Otra vertiente de las apologías cristianas era pedir la legalización del cristianismo, argumentando que sus miembros eran entre los mejores ciudadanos que había. ¿Está claro? Casi todas las defensas, casi todas las apologías fueron dirigidas a algunos de los emperadores. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el máximo poder para acabar con las persecuciones. Usaron métodos filosóficos para tratar de proteger la iglesia de las infamias de la que fue objeto por parte de los no creyentes. Apelaban al cristianismo como la mejor filosofía, decían ellos. Y también hablaban del cumplimiento de las profecías. Entre los apologistas destacados podemos mencionar a Cuadrato, Arístides de Atenas, Aristón de Pela, Justino, Tasiano del Sirio, Milciades, Apolinar de Hiriápolis, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardis, Hipólito y Lactancio. Vamos a conocer algunos de estos apologistas. Por cuestión de tiempo no vamos a poder estudiarlos a todos ellos, pero sí vamos a tomarnos un breve tiempo para conocer a 7 de todos ellos. ¿Están listos? Comenzamos con Arístides de Atenas. Arístides fue un filósofo ateniense. Él era filósofo griego que creció en la ciudad de Atenas y se convirtió al cristianismo. Él entonces, ya siendo convertido y un pensador cristiano, escribe una defensa, una apología a los emperadores Adriano o Antonino Pío. No se está seguro a cuál de los dos le dirigió su escrito. Él trataba de demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios. Arístides de Atenas. Él afirmó que todos los hombres se agrupan en 3 categorías. Los paganos, que para ellos en aquel tiempo eran mayormente los griegos y los bárbaros. Los judíos y los cristianos. ¿Ok? Él concluye, después de profundas reflexiones filosóficas, que el mejor grupo de los 3 son los cristianos. Bueno, ahí entonces vimos de Atenágoras de Atenas. Segundo, Justino mártir. ¿Por qué creen que se le llama Justino mártir? Judío. Exactamente. Él nació en Flavia, que actualmente, muy bien, que en aquel tiempo era parte de la región de Samaria. ¿Ok? Sus padres eran paganos. Después de estudiar distintas filosofías y quedar desilusionado de lo que encontró en ellas, se convirtió en la ciudad de Éfeso, en medio de sus búsquedas,
al cristianismo bíblico. Fue uno de los más conocedores de los sistemas filosóficos de su tiempo. Me refiero a los sistemas filosóficos paganos. Fue el más importante apologista griego y el primero que intentó combinar la fe con la filosofía griega. Algunos piensan que él fue más filósofo que cristiano por sus escritos, porque en uno de ellos mencionó que así como el fénix se levantó de la muerte, hay una mitología, una leyenda de la mitología griega del ave fénix. Supuestamente moría y luego revivía. Él dijo, así como el fénix, así Cristo resucitó. Entonces eso le sirvió de crítica. Escribió una apología al emperador Antonino Pío y otra al emperador Marco Aurelio. Además escribió el diálogo con Trifón, una apología dirigida a un judío llamado Trifón que atacaba al cristianismo. Según algunos, Trifón era un personaje imaginario que Justino inventó para su propósito apologista. En ese escrito, Justino trata de demostrar que Jesús es el Mesías y que el cristianismo vino a sustituir el judaísmo. Murió decapitado. Justino en la ciudad de Roma, el año 165, bajo las órdenes del emperador Marco Aurelio. Ese fue Justino mártir apologista. Tasiano el Sirio. Tasiano fue otro de los discípulos que sufrieron. Discípulo de Justino mártir, autor de una apología llamada Discursos a los griegos, su famosa armonía de los evangelios llamada Diatesarón. Este es el primer escrito que sabemos en la historia que alguien hizo para hacer una armonía de los evangelios. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es la armonía de los evangelios? Es poner los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lado a lado, las historias que se comparten en algunos de ellos. ¿Me doy a entender? Para tratar de reconstruir el relato de la vida y ministerio del Señor Jesús en forma secuencial, a la vista de los 4 evangelios simultáneamente. ¿Está claro? Entonces, el Diatesarón es precisamente esa armonía de los evangelios, que es la primera historia. Murió siendo considerado un hereje porque abrazó ideas gnósticas y porque además apoyó el marcionismo. Es decir, él era antijudío. El marcionismo, como vamos a ver un poco más adelante, afirmaba que solo los escritos de Pablo y de Lucas eran inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque todos los demás escritos tenían trasfondo judío y el judaísmo era falso. Por lo tanto, el marcionismo rechazó todos los libros, aparte de los de Pablo y Lucas, como inspirados. Además, Tasiano, él insistía que el cristianismo exige la observancia de restricciones dietéticas y el celibato, que obviamente eso no es obligatorio en el Nuevo Testamento. Este fue entonces la historia el resumen de su vida. Teófilo de Antioquía. Después de ver a Tasiano, vemos a Teófilo de Antioquía, de familia pagana. Nacido cerca del río Éufrates, se convirtió a Cristo ya siendo adulto. Teófilo llegó a ser el 6º obispo de la ciudad de Antioquía y el primero que usa en la historia de la iglesia la palabra Trinidad. Teófilo de Antioquía. Él escribió una apología llamada 3 libros a Autólico, quien era un amigo pagano que él tuvo. En el primero de esos libros él explica la esencia de Dios y en qué consiste ser cristiano. En el segundo contrasta los mitos paganos con la revelación de las Escrituras tocante al origen del mundo y del hombre. En el tercero defiende el cristianismo de las acusaciones de los paganos. Si ustedes quieren copia detallada de las notas, tienen que solicitarlas por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les facilitamos una copia como las que nuestros alumnos están aquí llenando para tomar nota. ¿Ok? Bueno, entonces así hemos visto de manera resumida algunos de los principales apologistas del momento. Ahora vamos a
darle un poco de atención al siguiente, que es Atenágoras de Atenas. Poco sabemos de Atenágoras, pero sabemos que era de Atenas, ¿verdad? Ay, qué listo. Se convirtió al cristianismo por influencia de cristianos de Antioquía. Él había sido un filósofo platonista. Se ganó el título del filósofo cristiano de Atenas. En su apología escrita al emperador Marco Aurelio y también a su hijo Cómodo, que fue el siguiente emperador, él titula la súplica a favor de los cristianos para defenderlos de las acusaciones del falso ateísmo del que eran objeto, porque decían que al no adorar ellos a los dioses romanos y al emperador eran ateos. También defiende a los cristianos de la falsa acusación de que eran caníbales. ¿Por qué? Porque supuestamente se comían pues la sangre y el cuerpo de Cristo, y los paganos no entendían de qué estaban hablando. En sus escritos también defiende a los cristianos de la acusación de incesto, porque decían que se tenían amoríos, hermanos con hermanas, porque escuchaban que se amaban como hermanos. En sus escritos son piezas notables de erudición y destreza literaria. Entonces, así hemos visto de Atenágoras. Vamos por Hipólito. Hipólito fue un discípulo de Ireneo, que a su vez había sido discípulo de Policarpo de Esmirna, apologista latino que vivió en Roma. ¿Por qué hago la salvedad? Acuérdense que si yo digo que era griego, pues estaba escribiendo en griego, pero un latino ya escribió en latín, que fue el idioma que fue desplazando al griego con el paso del tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Escritor prolífero e influyente, considerado el primer antipapa. Ya había indicios de que el obispo de Roma quería reclamar hegemonía sobre otros obispos, y este lo puso en su lugar. Él se opuso a las ideas heréticas del obispo Calixto de Roma, siendo él presbítero de la misma iglesia. Él no era el obispo, él era un líder en la iglesia, un anciano de la iglesia, y se opuso a Calixto. Al final tuvo que salirse de la iglesia y empezó una iglesia nueva por no estar de acuerdo con Calixto. Hipólito escribió un comentario sobre el libro de Daniel, considerado el más antiguo comentario de la historia de la iglesia sobre el libro de Daniel del que tenemos nosotros conocimiento. Ahí está la vida de Hipólito. Y vamos por último con Lactancio, por ahora. El último de los apologistas de esa era latino, aunque nació en el norte de África. Se le llamó el Cicerón cristiano. Y Cicerón no es el nombre de un perro, porque algunos eso han hecho ahora. Cicerón fue un gran poeta y historiador romano. ¿Ok? Lactancio fue el historiador y maestro de oratoria bajo las órdenes del emperador Diocleciano, el más sanguinario de los perseguidores de los emperadores romanos, hasta que se convierte en el año 303, por lo cual fue despedido, perdió su trabajo. Después de vivir en la pobreza por unos años, al llegar Constantino al poder, lo llamó para ser tutor de su hijo Crispo. Entre los escritos de Lactancio encontramos las Instituciones Divinas, una obra de 7 volúmenes, en donde él persuade con polémica, presentando al cristianismo como un sistema armonioso y lógico. Es lo que llamaríamos hoy en día una de las primeras teologías sistemáticas. ¿Ok? También escribió sobre la obra de Dios para demostrar la providencia divina, usando como base el cuerpo humano. En el título sobre la ira de Dios, escrito por Lactancio, él explica a los estoicos y a los epicúreos por qué la ira es necesaria como parte del carácter de Dios y por consiguiente resultando en el juicio, en el justo castigo de los malhechores. En el libro que escribe Lactancio titulado La muerte de los perseguidores, presenta los finales que sufrieron algunos de los emperadores que se atrevieron a perseguir a los cristianos. Por desgracia, Lactancio afirmó que la tierra era plana, ¿verdad? Entonces, pues no lo sabían todo, obviamente. Bueno, aquí tenemos entonces, abuelo de pájaro, una descripción de 7 de los apologistas más renombrados de esa época. Vamos a hacer un resumen de lo que ellos dijeron en sus escritos.
¿Cuáles fueron los argumentos que usaron para defender el cristianismo? Primer punto, le voy a dar la oportunidad de leer a alguno de ustedes. Allá a ver, Guadalupe, fuerte y claro. Todas las verdades entre los filósofos paganos anticipan el cristianismo y este reúne esas ideas. Para ellos, para los apologistas, el cristianismo y la filosofía no eran materias divorciadas, sino el cristianismo era la cúspide de la montaña filosófica. ¿Estoy siendo claro? Siguiente, allá atrás, por favor. Los milagros hechos por Cristo y por los apóstoles autentican la veracidad de su mensaje. Ellos usaron eso como una evidencia para demostrar que el cristianismo era la religión verdadera. Siguiente, aquí, por favor. El desarrollo del cristianismo permeando distintas culturas indica y vindica su veracidad. El hecho de que haya sido la fe cristiana aceptada por diferentes culturas, para ellos era una demostración de su universalidad, de su veracidad. Siguiente punto y el último de esta lista, 4, por aquí, Ani. Solo el cristianismo puede suplir las necesidades más profundas del ser humano. Gracias por la corrección. Sí, para ellos el cristianismo era el único credo que podía satisfacer las necesidades humanas más profundas. ¿Cómo cuáles? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Me entienden? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los polemistas. ¿Quiénes fueron los polemistas? Ya dijimos, los polemistas no se conformaron con defender el cristianismo, ellos atacaron las herejías que se estaban infiltrando en las filas de la iglesia, por eso se llaman polemistas. El blanco de los polemistas eran los ataques internos en contra de la iglesia, expertos en refutar herejías. Apelaban a las escrituras, especialmente la herejía del gnosticismo fue el blanco de sus ataques por escrito. También son conocidos como los nicenos, porque son los que predominaron durante la época del Concilio de Nicea. Los principales dos polemistas que vamos a mencionar en este estudio son Ireneo y Tertuliano. Comencemos con Ireneo. Ireneo nació en Esmirna. Fue discípulo de Policarpo desde joven, que ya mencionamos entre los padres apostólicos. Me refiero a Policarpo. Ireneo, entre los polemistas, fue enviado como misionero a Galia, lo que llamamos hoy en día Francia. Allí llegó a ser obispo en el año 180 de nuestra era. Por su ministerio, todo el sur de Galia llegó a ser cristiana. El año 185 escribió la obra clásica cristiana de la antigüedad titulada Contra herejías. Ese es un libro muy importante en la historia temprana de la iglesia. Contrasta en 5 volúmenes las ideas del gnosticismo popular en esa región del Imperio Romano. Gracias a su vasto conocimiento de esa herejía, Ireneo lo refutó así en cada uno de sus volúmenes. En el primero hace una reseña histórica del gnosticismo, en el segundo critica la filosofía de ese movimiento, en el tercer volumen él critica con la Biblia que no hay base para el gnosticismo, en el cuarto volumen refuta el gnosticismo con la palabra de Dios de manera más profunda y finalmente defiende la resurrección de Cristo contra las ideas gnósticas que la negaban en el quinto volumen. Ireneo fue el primero en reconocer y usar el canon del Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos hoy. Tenía un concepto elevado de las 3 personas de la Trinidad y presenta un análisis de la obra de la salvación. Él sienta las bases de la cristología ortodoxa en Occidente. Cristología, la doctrina de Cristo. Ortodoxa, correcta, bíblica. Occidente, es decir, del lado donde estaba Roma y Europa. ¿Está claro? Hemos entonces presentado a Ireneo como el primero de los polemistas. El segundo, Tertuliano. Tertuliano vivió y murió en Cartago, al norte de África, lo que hoy llamamos el país de Túnez. Su padre era un centurión romano. Él estudió para ser abogado, leyes, era un brillante abogado en la ciudad de Roma por un periodo de su joven adultez. Se convirtió al cristianismo entre el año 197 y 198 de nuestra era, porque él fue uno de los que fueron impactados por el testimonio de los mártires cristianos.
fue el más importante de los apologistas latinos. Antes de él, todos escribían en griego. Su vasto conocimiento le permitió escribir sobre temas prácticos, doctrinales y apologéticos. Más de 30 libros se le atribuyen a él. 3 de ellos en griego, 2 dedicados a su esposa. Las principales obras de Tertuliano fueron la Apología, en donde defiende al cristianismo de los ataques romanos, del Alma, en la que discute el origen del alma precisamente, de Espectáculo, en la que denuncia la mundanalidad en la iglesia, contra Marción, que mencionamos también brevemente antes, el que cuestionó la inspiración de muchos libros del Nuevo Testamento. Contra Praxias fue otra de las obras de Tertuliano, donde atacó la herejía del modalismo y defendió el dogma de la Trinidad. Ya vamos a hablar de esas herejías pronto. En el año 207, cuando tenía 47 años de edad, la edad que tengo yo ahora precisamente, cansado de la mundanalidad que veía Tertuliano en la iglesia, se une al montanismo, que también fue un movimiento sancionado como herético en la historia de la iglesia. Pero al tiempo aún los montanistas le parecieron flexibles, de modo que también se separó de ellos eventualmente, fundó su propio movimiento riguroso. Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad para referirse a la doctrina bíblica de un solo Dios en 3 personas. Él es el primero que define la Trinidad de esta manera. ¿Me entienden? Ya dijimos que el término Trinidad había sido usado ya antes por otro de los padres de la iglesia, por otro de los apologistas, pero él es el que define como un Dios en 3 personas distintas. ¿Sí? De hecho, casi todos atribuyen a Tertuliano la introducción del término Trinidad a la teología cristiana. Él creía y defendía la autoridad de la Biblia. Sus escritos sentaron base y ayudaron a desarrollar la cristología, específicamente la deidad de Cristo y la doctrina de la unión hipostática que vimos a su debido tiempo cuando estudiamos teología sistemática en el apartado de cristología. Él desarrolló la teoría de que el alma humana se transmite de padres a hijos. Cuando vimos la doctrina de la antropología, hablamos del traduccionismo, que es que se transmite el alma genéticamente de padres a hijos. ¿Ok? A diferencia del creacionismo del alma, que cree que cuando los gametos masculino y femenino se unen, Dios crea el alma humana en ese momento. Entonces son 2 formas de interpretar la doctrina de la antropología, cómo se transfiere el alma al ser humano. Bueno, ese fue Tertuliano. Conclusión del capítulo 7. A medida que la persecución menguó, los cristianos tuvieron tiempo para reflexionar teológicamente. Ya no estaban siendo perseguidos, entonces pudieron profundizar en sus convicciones y ocuparse de algunos asuntos doctrinales que venían atacando la iglesia y confrontando los unos a otros. A esa generación que viene después de los apologistas y polemistas, la historia les ha puesto el título de teólogos. La generación de los teólogos será objeto de estudio en nuestro próximo capítulo en este curso de Historia de la Iglesia Antigua, resumen. Nos vemos entonces en la siguiente entrega.